Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Cámaras, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Profe. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto verlos a los que están con Buenas las cámaras noches. activas. Buenas noches. Bueno, muchachos. Gabriela no ha llegado a casa. No, Buenas señor, noches. ya estoy entrando. Ah, bueno, muy bien, ten cuidado. Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Recuerden que mañana tenemos el parcial, ¿no? Vamos a evaluar hasta lo que vimos ayer. Todo lo que tiene que ver con el enfoque sistémico, el humanismo y el psicoanálisis. Eh, Desde el psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con Freud, Adler y Erickson. El humanismo, pues con Carl Roger y Maslow. Y el sistémico, como esa forma de hacer terapia. Para que lo tengan presente, por favor. Bueno. Eh, bueno, permítame, yo llamo a lista. Santiago, ¿dónde anda? Por aquí, profe, buenas noches. Hola, Santiago. Daniela Bello, Profe, buenas noches, presente. ¿dónde dijo presente? No te veo. Aquí, profe, buenas noches. Ah, Daniela, ya te veo, gracias. Sandra Bolívar. Sandra. Lizeth Bonilla. Presente, Lizeth, profe. ¿dónde está Lizeth? Acá presente, profe. Ah, ya. Presente. Silvia Cabrera. Buenas noches, profe, presente. Hola, Silvia. Seguimos con Valentina Castro. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Valentina. Sigamos con Jenny García. Presente, profe. Gracias. Seguimos con Jennifer Garzón. Presente, profe. Muy bien. Edilma González. Edilma González. Presente, profe. Buenas noches. Ok. Hola, buenas noches. Ángela Natalia Herrera. Presente, profe. La Viviana Jara. Presente, profe. Sandra, dime. Buenas noches, profe. Qué pena es que me llamó a lista, pero tenía un problema con el computador. Ah, bueno, yo le quito acá la falla. Gracias, profe. Bueno. Entonces íbamos en Egnajara. Puedes bajar la mano, Sandra, por favor. Egnajara. Sí, profe, presente. X. Ah, ya te vi. Gustavo, por ahí lo vi. Yo, Gustavo. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Valentina Martínez. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, señorita Carla Martínez.
Jair Murcia. Buenas noches, profe. Buenas noches. Erika Ortega. Hola, profe, buenas noches. Hola, Erika. María Camila Ortiz. Hola, profe, buenas noches. Hola, señorita, buenas noches. Camilo Parra. Presente, buenas noches. Camilo. Buenas noches. Andrés Prada. Buenas noches, profe. ¿Dónde anda Andrés? Estoy sacando al perro. Ajá. Bueno. Sandra Ramírez. Hola, profe, buenas noches. Hola, señorita Sandra. Lady Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Ok, buenas noches. Juan Felipe Sandoval. Juan Felipe Sandoval. Madeleine Silva. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, manténgame la cámara, por favor. Sandra Solano. Sandra Solano. Diana Tibagán. Presente, profe, buenas noches. Bueno, luego hablamos tú y yo, ¿no, Diana? Sí, señor, sí, profe. Gracias, profe. Ok. Claudia Vargas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Esteban Velázquez. Profe, buenas noches, presente. ¿Tu cámara dónde anda? Tienes que activar tu cámara, Esteban. Angie Vivas. Angie Vivas. Presente, profesor, ¿Dónde que tengo anda? el internet Ah, como ya, mal. Escucho. ya, ok. Franci Tafur. Franci Tafur. Alejandro Guerrero. Presente. Hola, Alejandro. Franci Bayona. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Yuri Parra. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Jenny Paola Camacho. Jenny Camacho. Profe, creo que ella se le estaba descargando el celular. Entonces, no creo que pueda entrar por ahí unos minuticos. Buenas noches, Sí, se te escucha entrecortada la voz. Wilson Niño. Wilson Niño. Presente, profe. Ah, ok, listo. Bueno, muchachos. Bueno, hoy voy a trabajar en voy a moverme como pez en el agua, porque vamos a hablar del conductismo. Vamos a hablar de, pues, toda esta corriente cognitiva, perdón, conductual, para poder abordar, pues, como todas estas teorías, todos los componentes que están acompañando, pues, todos estos teóricos de la psicología de la personalidad desde el punto de vista conductista, ¿sí? Entonces, permítanme, ya les comparto la presentación para que ustedes
la puedan ver con tranquilidad. Profe, qué pena, es que no me había podido conectar. ¿Y qué pasa? No sé si su merced ya llamó lista. Claro, espérate, yo miro el apellido, ¿cuál es? Profe Tafur, es que me toca conectarme desde mi celular porque me cortaron el internet en la casa. Bueno, aquí ya te estoy quitando la falla, pero mantente ahí activa, por favor, porque Sí, señor. si no te veo, pues me toca volverte a colocar la falla. Bien, muchachos, es importante que entendamos nosotros que aquí en la teoría conductista nos vamos al otro extremo de lo que nos puede estar diciendo el psicoanálisis. Acá ustedes ya lo conocen y saben de que pues, la teoría conductista se marca muchísimo la diferencia y la influencia que tiene el entorno, las conductas, las consecuencias, sean positivas o negativas, para poder entender cómo la gente termina adaptándose a ese contexto en el cual está creciendo. Esta teoría conductista se está planteando o está planteando la existencia de refuerzos, está planteando la existencia de castigos. Y una de las cosas que más enfatiza es pues, de que se centra muchísimo en lo que es medible, lo que es cuantificable, en lo que es observable, ¿sí? Que es lo que está planteando siempre la teoría conductista, con varios de sus exponentes, como es Skinner, como es Watson, como es Pavlov y otros, ¿no? Pero pues digamos que es es una de las corrientes más predominantes hoy día, porque explican cómo la gente aprende, cómo la gente se habitúa, cómo la gente reacciona ante ciertos estímulos, generando cierto tipo de respuestas. Pues, se centra realmente en lo que para la psicología es lo observable, ¿sí? Por eso se dice acá que el estudio del comportamiento observable y el impacto del entorno en la formación de la personalidad. Entonces, Skinner, por ejemplo, en su momento, él, en su famoso libro de Walden 2, ¿sí? Él decía, deben a mí un espacio, deben a mí un lugar, y yo genero una sociedad en donde se pueda controlar las conductas delictivas, en donde el ambiente sea mucho más tranquilo, seguro, estable, ¿sí? Denme a mí ese espacio y yo controlo el comportamiento de las personas. Y eso fue una de las cosas que tanto se le ha criticado al conductismo, porque ve al ser humano como únicamente como un ser respondiente que no procesa información, porque es lo que él maneja, ¿no? El conductismo maneja eso. Por eso dice acá, a diferencia de otras corrientes que exploran aspectos internos, como los pensamientos. Ya más adelante miraremos nosotros esos componentes arraigados a lo que es la conducta, a lo que es la corriente cognitivo-conductual, ¿sí? Pero entonces, si nosotros hablamos de pensamientos, para el conductismo el pensamiento se da cuando la persona actúa, cuando emite una respuesta observable, ¿sí? Yo puedo estar pensando, estoy de mal genio, ¿sí? Pero pues, digamos que eso es una conducta encubierta. Yo estoy diciendo así en voz alta, estoy de mal genio. Pero si nosotros tenemos esas conductas encubiertas, como lo es el pensamiento, pues nadie va a saber qué es lo que estoy pensando.
¿sí? ¿Cuándo se dan cuenta que yo estoy de mal genio? Pues cuando yo cojo a patadas a alguna persona, o cuando yo cojo a patadas a la nevera, o cojo a patadas al perro, no sé, ¿no? Entonces, los pensamientos, dice el conductismo, son conductas encubiertas, ¿sí? Son conductas encubiertas, son conductas que están ahí, pues porque en cierta manera el pensamiento es una manera de reaccionar, es un proceso interno en donde yo fácilmente lo puedo estar teniendo todo el tiempo, ¿ven? Se hace visible cuando yo paso del pensamiento a la acción, ¿sí? Ahora, la relación que existe entre el pensamiento y las emociones, pues ya implica una cognición, porque es que el pensamiento negativo o un pensamiento un pensamiento de sentirme derrotado me puede llevar a mí a tener una emoción negativa. Un pensamiento de alta confianza, de muchísimo liderazgo, me puede generar una emoción positiva. ¿Ven? Entonces, el conductismo enfatiza en la influencia de los estímulos ambientales en el comportamiento humano, ¿sí? Y eso es lo que genera, pues, como la gran explicación desde la teoría de Thorndike de la ley del efecto. Algunos lo han escuchado, me imagino, ¿no? La teoría de la ley del efecto. ¿Alguien la recuerda, por favor? ¿O no la saben? Dígame si sí la saben o no la han escuchado. Yo sí no lo he escuchado, profe. Yo tampoco Ok. la he escuchado. La teoría de la ley del efecto o la ley del efecto que la plantea, de hecho, Thorndike fue uno de los primeros teóricos que planteó la conducta y la consecuencia. Y él habla de esa ley del efecto. Ya luego lo retomó Skinner cuando hablamos del condicionamiento operante, ¿sí? Pero la ley del efecto nos plantea a nosotros que mi conducta, si mi conducta es seguida, y mira lo que estoy diciendo, si mi conducta, es decir, que yo ya estoy generando una conducta, estoy elicitando una conducta. Cuando yo hablo de elicitar, es decir, es que estoy actuando, ¿sí? Entonces, si mi conducta es seguida de unas consecuencias positivas, seguramente esa conducta en el futuro se incrementará. Diferente sería a que si mi conducta es seguida de algo negativo, seguramente esa conducta que me generó problemas, seguramente esa conducta en el futuro se va a disminuir, ¿sí? Porque es lo que nos está planteando esa ley del afecto. Genera una conducta y esa conducta genera una consecuencia. Esa consecuencia puede ser positiva o negativa. Perdone un instante. Un instante, por favor. Bien. Entonces, eso es lo que nos plantea la ley del efecto, que la plantea o la menciona Thorndike, ¿sí? Por eso se habla de esas diferencias con otras corrientes, pues porque pues, las otras corrientes le dan mucha relevancia a ese tema, los pensamientos y las emociones, y todo el proceso cognitivo, que es lo que ya después habla Albert Ellis, que es lo que luego ya habla Aaron Beck, que es lo que habla Bandura, inclusive, ¿sí? Porque siempre hay una serie de procesamientos que hacen de que yo emita una respuesta. Pero aquí estamos hablando de la teoría conductista, en donde habla de las consecuencias que tienen las conductas emitidas por mí,
¿sí? Entonces, aquí están estos fundamentos y estos teóricos que seguramente ustedes ya conocen a cabalidad. Pavlov, pues con su famoso condicionamiento clásico, el caso del experimento de la salivación, Watson con el tema de Albertico, el que le enseñó a tener miedo a un niño, que de hecho por trabajar Watson con un niño y experimentar o coger a un niño de 2 años, la Asociación de Psicólogos, el APA, lo sancionó y lo retiró, es decir, le cerró las puertas de la psicología como tal. O sea, no podía él ingresar porque les pareció a ellos que había sido supremamente eh, atrevido en coger a un niño pues, para enseñarle a tener miedo. O sea, eso no es ético, ¿sí? Entonces, obviamente Watson trabajó muchísimo el aprendizaje o la enseñanza del cómo se adquiere el miedo, que seguramente ustedes han escuchado hablar de ese estudio de Albertico, del niño que le enseñaron a tener miedo con un muñeco de peluche, ¿sí? Entonces, ahí está Wax Jordan, que es el que les estaba explicando ahorita, y B.F. Skinner, que es como el precursor, la persona más influyente en lo que es la teoría conductista o la corriente conductista, ¿sí? De hecho, él fue invitado por la Conrad eh, hace unos años, como en el 93, 94, estuvo en la Conrad dando una serie de conferencias. Entonces dice que el conductismo sostiene que todo comportamiento es aprendido. Generamos hábitos, generamos estímulos de aprendizaje, que generan cierto tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de eso, de que el comportamiento se aprende de acuerdo a las veces que yo lo emito, a través de esa interacción con el ambiente y puede ser modificado mediante un condicionamiento. Pavlov lo trabajó claramente, Skinner también lo trabajó claramente, o Watson, con el ejemplo que yo les estaba planteando, ¿sí? Y este enfoque del comportamiento observable, pues la psicología conductual, pues lo acuña y lo presenta de una manera muy clara con respecto a lo que tiene que ver con observar conductas y medir conductas, dejando de lado pues los procesos mentales no visibles como los podría trabajar el psicoanálisis, ¿no? Pues porque el psicoanálisis habla de una serie de aspectos que no podemos observar, que no podemos medir. Pues, por ejemplo, la estructura de la personalidad, lo que tiene que ver con la catarsis, o sea, todo eso no lo podemos medir porque es una respuesta mental, es una respuesta encubierta, como lo podrían estar planteando los psicoanalistas. Pero en el conductivo, pues se basa en todo esto observable, medible, cuantificable, la influencia del entorno ambiental. Por eso muchos de los teóricos neopsicoanalíticos empezaron como dejar de lado a Freud, pues solamente lo siguió hasta casi la muerte Carl Jung. Carl Jung es un psicoanalista también supremamente reconocido en psicología y Carl Jung habla de los arquetipos, él habla del inconsciente colectivo, él habla de las mandalas y eso tiene que ver muchísimo con todo ese componente psicoanalítico que está a la cabeza de Sigmund Freud. ¿Ven? Pero fíjense que son dos extremos muy marcados con respecto a lo que es el conductismo con sus diferentes exponentes a lo que es el psicoanálisis, que por eso les decía, algunos psicoanalistas se retiran del llavero de Freud, pues porque Freud ya no podía
sostener, digamos, sus argumentos cuando es muy importante lo que tiene que ver con el ambiente, cuando es muy importante lo que tiene que ver con las pautas de crianza. ¿Ven? Entonces, ya Skinner fue uno de estos pioneros que generó todo este tema, al igual que Thorndike, Watson y Pavlov. Entonces, por eso hubo ese distanciamiento con esos psicoanalistas como Erickson, como Adler, como Karen Horney, ¿ven? Entonces, acá estamos viendo nosotros, pues, algunas explicaciones de lo que les estoy mencionando. Watson, considerado el padre del conductismo, él enfatizó que la psicología debería centrarse en el comportamiento observable y propuso que los hábitos son fundamentales en la formación de la personalidad. Entonces, si yo tengo el hábito con respecto a lo que estamos trabajando en un momento determinado cotidianamente, entonces lo estamos adquiriendo, lo estamos generando de una manera pues, recurrente. Entonces, pero por eso les decía que Watson fue alguien que se le critica muchísimo por ese trabajo que hizo con ese infante. ¿Sí? Skinner, pues obviamente, pues estuvo enfocándose o se enfocó en esa idea de condicionamiento operante, donde el comportamiento es influenciado por sus consecuencias, que era lo que hablaba Thorndike anteriormente, y generaban sus refuerzos o castigos. Su trabajo pues demuestra cómo los refuerzos pueden dar forma a la personalidad, ¿sí? Porque precisamente estamos hablando de que si yo tengo una consecuencia negativa, pues yo voy a tratar de modificar esos hábitos, porque pues no me está generando ningún tipo de beneficio, por el contrario, estoy sufriendo de una manera supremamente fuerte, estoy sufriendo. Entonces, yo no quiero tener esa sensación de molestia, ¿sí? Pablo, con su famoso caso de los perritos del condicionamiento clásico y el tema del aprendizaje asociacionista, porque ustedes saben de que Pablo en su condicionamiento clásico habla del estímulo incondicionado, que genera una respuesta incondicionada, pero que si lo asociamos a un estímulo neutro, ese estímulo neutro, ¿cómo digo la palabra? Cuando lo asociamos, ese estímulo neutro, con ese estímulo incondicionado, pues ese estímulo neutro va a hacer de que se convierta en un estímulo condicionado que va a generar una respuesta condicionada, ¿sí? Creo yo que ese experimento de Pablo es bastante conocido y nos invita a ver cómo el aprendizaje es crucial, ¿sí? Y nosotros en varios momentos hemos vivido momentos en donde hacemos uso en nuestra vida cotidiana del condicionamiento clásico. O sea, esto que lo muestran a nivel de experimento en el laboratorio, en la vida real, se ve en muchos aspectos, en lo laboral, en lo académico, en lo social, porque estamos hablando de estímulos, de asociaciones de aprendizaje y de modificación de conductas. Entonces, digamos que estos son como los aportes significativos de estos tres personajes que son como abanderados en el conductismo, ¿sí? O en la corriente conductista, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la formación de la personalidad, ¿sí? Volvemos a hablar del entorno, ¿sí? Estamos hablando de esa influencia del entorno, cómo el entorno nos está generando nuevas conductas, cómo el entorno nos está modificando conductas. Por eso dice que la personalidad para el conductismo se forma a través de la interacción continua con el entorno, en donde en ese entorno podríamos tener procesos de refuerzo
y modelado. Y aquí ya hablan un poco, ya le dan un poco más la razón a Albert Bandura con ese tema de el aprendizaje por observación, porque estamos observando un modelo de comportamiento. Pero ahí estamos hablando de que esa personalidad no es una personalidad vista desde el psicoanálisis, no es una personalidad vista desde el humanismo en su totalidad, aunque sí se relaciona. La personalidad también la podríamos estar entendiendo desde ese enfoque sistémico, de esa forma de ver la terapia de una manera sistémica e integral, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de esa influencia del entorno. En la formación de la personalidad, pues, para el conductismo hablamos nosotros de la formación de hábitos a través de la repetición de conductas. O sea, yo salgo todos los días a cierta hora a coger un bus. Entonces, como yo lo hago durante todos los días, durante varios años, yo genero un hábito. O sea, yo no me voy a ir por un lugar diferente, no siempre me voy a ir por ese sitio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy repitiendo conductas. ¿Y cuáles son las consecuencias de esas conductas que yo emito? Pues cojo mi transporte, cojo mi Transmilenio. Entonces la consecuencia es de que llego al sitio de trabajo o llego al sitio de estudio. Pero es la adquisición de hábitos, ¿sí? Se desarrollan hábitos que en últimas contribuyen a la personalidad de un individuo, ¿sí? Fíjense que esto para los psicoanalistas no es, o sea, yo creería que Freud debe estarse revolcando un poco allá en la tumba cuando yo menciono este tema de la personalidad a través del desarrollo de hábitos, ¿sí? Y acá, como en el tercer aspecto, ¿sí? Habla del aprendizaje social, en donde dice que las personas aprenden observando comportamientos de otros, pero eso tiene un proceso que lo miraremos en otra clase, porque el observar comportamientos implica cierto tipo de análisis, implica cierto tipo de proceso interno, ¿sí? Porque si no, si nosotros estamos hablando de que el aprendizaje se da por medio de la observación, entonces fácilmente nosotros podríamos ser unos delincuentes en potencia con tanta noticia de la inseguridad o con tantas películas que hay de policías y ladrones, se me ocurre a mí, ¿sí? Entonces, no, hay un proceso cuando hablamos nosotros de ese aprendizaje social, que ya después de nuestra clase lo estaremos mirando, ¿sí? Y todo esto implica o puede influir significativamente en su propia personalidad, ¿no? Es lo que hacemos nosotros en lo cotidiano, ¿sí? Cuando adquirimos, pues, ese aprendizaje social, cuando formamos hábitos y cuando reconocemos que el entorno a nosotros nos influye, ¿sí? Fíjense ustedes las imágenes que colocamos acá, en donde se generan hábitos saludables y eso me genera a mí, por ejemplo, eh, una, una buena respuesta funcional adaptativa para la creencia que yo tengo sobre mí mismo, es decir, mi autoconfianza, porque yo soy una persona saludable, que se alimenta bien, que come frutas, que hace deporte, ¿ven? Entonces, esos son mis hábitos y eso me va a llevar a mí a que tenga, pues, como una confianza en sí mismo, que confíe plenamente en mí y eso, pues, hace que yo tenga una serie de respuestas también muy favorables en lo que tiene que ver con mi entorno social, ¿sí? Si por el contrario, si el entorno que yo estoy es un entorno castigador, un entorno negativo, un entorno hostil, entonces pues mi personalidad va a estar muy asociada a sentimientos de inferioridad, como lo podría estar diciendo Adler, ¿sí? O como lo podría estar mencionando también Erik Erikson, ¿ven? Entonces, cuando el entorno nos golpea de una manera muy
fuerte y de manera repetida, entonces, pues podríamos estar entendiendo de que ese entorno me generó a mí una poca confianza, una poca autocredibilidad, mi autoestima, mi autoimagen, mi autorreferencia, todos los autos que queramos van a estar pues totalmente distorsionados. Y en la última imagen, pues que vemos al papá con su hija, con su, sí, creo que es una niña ahí, sí, que está hablando por teléfono y pues fíjense cómo este niño o esta niña está tratando de imitar, pues porque es que lo que pasa es que este personaje que está acá, que es el padre, es una persona significativa para la niña o el niño, que no sé si es niña o niño. Bueno, entonces ahí estamos viendo de que lo está tratando de emular, de repetir sus conductas, hablando por su celular. Entonces, en cierta manera, el conductismo explica la personalidad a través de la influencia del entorno, a través de la formación o adquisición de hábitos, a través del aprendizaje social, ¿sí? Luego, cuando nosotros hablamos de cómo el conductismo en sus aplicaciones, digamos que ya aquí estamos hablando un poco de la intervención como tal, ¿sí? En donde lo que pretende el conductismo es modificar conductas, entrenar en habilidades y generar condicionamientos en respuestas emocionales. Entonces, acá nosotros, cuando hablamos de modificación de conducta, y eso se trabaja muchísimo todos los días en programas terapéuticos que utilizan técnicas de refuerzo, ya los vamos a explicar más adelante, refuerzos positivos para corregir comportamientos no correctos o indeseados de los niños o inclusive los adultos. Ustedes saben de que, y acá es donde se ve un poco la gran influencia que tuvieron los pioneros del conductismo para decir, mi conducta, si es seguida de consecuencias positivas, la voy a repetir en el futuro. Si mis conductas son seguidas de castigos o de consecuencias negativas, esa conducta en el futuro se disminuye. Es prácticamente eso lo que nos está planteando la modificación de conducta. Entonces, los niños y los adultos han adquirido ciertos hábitos negativos. Los niños han adquirido ciertas conductas no adecuadas. Entonces el niño es un niño rebelde en el colegio, el adolescente no respeta la autoridad, entonces se convierten en niños o en adolescentes problemas, ¿sí? Dicen por ahí de que lo importante es educar al pequeño para que el adulto cuando crezca, o sea, cuando la persona haya crecido, no vaya a tener problemas con la justicia, con la autoridad. ¿Ven? Entonces, fíjense que acá nos están planteando cómo hay la necesidad de tratar esas fobias cuando hablamos nosotros de la modificación de la conducta. Cuando la persona le tiene miedo a cruzar un puente peatonal, por decir algo, la adquisición de esta fobia o la adquisición de este tipo de miedos ha sido precisamente por experiencias traumáticas, ¿sí? Ha sido también por influencia de modelamientos, ¿sí? O por experiencias en donde un primo me quiso hacer una broma cuando yo era pequeñito y pasamos un puente peatonal y entonces él hizo que se caía o me empujó. Entonces, pues obviamente ese tipo de situaciones se ha arraigado y se ha, digámoslo así, como interiorizado en lo que tiene que ver con mi estado de ánimo, mi nerviosismo, mi ansiedad. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de la modificación de conductas, pues lo que se pretende es enseñarle a la persona a que vaya disminuyendo paulatinamente en lo que tiene que ver con las fobias, ¿sí? Y es lo que uno más trabaja en el consultorio realmente. Uno puede estar trabajando este tratamiento del miedo, pues con una serie de procesos terapéuticos que lleven a la persona paulatinamente a recuperar su seguridad. Hay personas que le tienen miedo al agua, ¿sí? Hay personas que le tienen miedo a las gallinas,
¿sí? Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, ¿sí? Pero entonces hay que hacerles ver de que todos esos tipos de patologías o de situaciones de ansiedad pueden ser realmente modificadas, ¿sí? Y bueno, cuando los niños son rebeldes, cuando los niños son hiperactivos, cuando tienen déficit de atención, cuando cuando tienen esa conducta oposicional desafiante, entonces podríamos estar trabajando la modificación de conducta. Acuérdense ustedes el caso que yo les planteaba ayer del niño que aprendió a ser agresivo pues, por todo lo que le enseñó el papá, ¿sí? Y aprendió a expresar amor de esa manera, ¿sí? ¿Cuántas sesiones no tuvo este muchacho, ¿sí? Que presentó todos esos trastornos de conducta y que pasó por varios terapeutas, ¿ven? Entonces la idea es de que con el conductismo nosotros vamos a tener la posibilidad de generar en procesos terapéuticos modificación de conducta. Se supone que cuando yo modifico esa conducta, seguramente como la tengo ya interiorizada en mi sistema, en mi vida, en mi cotidianidad, entonces seguramente mis esquemas de pensamiento cambian y eso me brinda entonces mayor seguridad, me brinda mayor tranquilidad, me brinda mejor autoconcepto, ¿ven? Y el miedo que yo tenía antes se va disminuyendo, ¿sí? O el trastorno de conducta que yo tenía antes, en un proceso terapéutico, ya tenemos que estar generando un cambio de esa conducta, ¿sí? Y eso hay que trabajarlo de una manera muy estructurada en consulta, ¿sí? Luego hablamos de ese entrenamiento en habilidades que tiene que ver también con ese uso del modelado y del refuerzo en entornos pues, educativos. Normalmente los profesores en los jardines o en los colegios de primaria, inclusive de bachillerato, utilizan mucho pues, todo este concepto del conductismo y de la modificación de conducta y el entrenamiento en habilidades. Y entonces colocan a los niños un poco más juiciosos o los que son mucho más dados a ser colaboradores, ¿sí? Entonces los colocan como personas que van a actuar para que los demás compañeros los observen. ¿Por qué? Pues porque están modelando comportamientos favorables o comportamientos funcionales, ¿sí? Entonces, las personas que están observando todo ese tipo de conductas de esos niños que los colocan como ejemplo, pues están viendo que esos niños, cada vez que se comportan bien, reciben una felicitación, reciben un aplauso, reciben bueno, una serie de consecuencias positivas. Entonces, por eso se habla de que están enseñando en el conductismo o a partir del conductismo en ese entrenamiento en habilidades, ¿sí? Por eso se maneja muchísimo eso en entornos educativos. Inclusive, cuando nosotros hablamos de las cárceles, de estas entidades penitenciarias, ¿sí? También se trabaja muchísimo esa modificación de conducta, también se trabaja ese entrenamiento en habilidades y se utiliza algo que se llama la economía de fichas y es que por ciertos comportamientos usted va a recibir cierto número de fichas y cuando yo me comporto adecuadamente recibo una ficha que vale 100 puntos. Bueno, entonces, ahí estamos hablando de que trabajamos la modificación de la conducta, entrenamos en habilidades porque yo debo aprender a comunicarme adecuadamente y eso es una habilidad. La comunicación efectiva es una habilidad, ¿sí? La capacidad de escuchar es otra habilidad. La capacidad de pedir permiso, de saber pedir permiso o saber pedir excusas, también son habilidades sociales. ¿Ven? Entonces, en la medida que estas personas empiezan a cambiar las habilidades disruptivas por habilidades funcionales, pues entonces están ganando cierto tipo de beneficios. ¿Y cómo son esos beneficios? Cuando yo tengo un listado de conductas que yo espero que las personas emitan o se comporten de esa manera, entonces lo que yo voy a hacer es
bueno, usted presentó la conducta positiva, entonces usted se ganó 20 puntos, ¿sí? Hablando de la economía de fichas, ¿sí? Si usted se levantó, si no se levantó hablando de estudiantes, del puesto, entonces por tu comportamiento te ganaste 10, una ficha que vale 10 puntos. Y así, estamos economizando fichas, ¿sí? Por eso se llama economía de fichas. Pero entonces cuando llega el fin de semana, yo tengo la posibilidad de cambiar esas fichas. Entonces yo hice al fin de semana o cada 15 días o cada mes, no sé, ¿sí? Yo pude cambiar, yo pude recolectar 180 fichas, ¿sí? Hay un listado en donde me dice a mí qué puedo yo obtener, o sea, qué me vale a mí 180 puntos. Entonces, en ese listado yo puedo cambiar. Ah, mire, yo tengo 200 puntos, entonces miramos la lista, usted puede ser acreedor a una, no sé, si es un niño a una ida a cine, por decir algo. Si es una persona que está privada de la libertad, una visita conyugal. Entonces, digamos que de acuerdo a la complejidad del beneficio que va a recibir, pues igual tiene que ser para obtener ese beneficio tan chévere, pues debe ganárselo. Y ese beneficio buenísimo tiene un valor de 2.000 puntos, ¿sí? Porque tiene que ver coherencia, tiene que ver como una relación bastante clara entre mi conducta y lo que yo voy a recibir, ¿sí? Yo no puedo recibir, ¿qué les digo yo? Una consola de videojuegos solamente por cepillarme los dientes, ¿no? Digamos que no sería coherente, no sería equitativo, digamos que la persona haya recibido ese Xbox o esa consola de videojuegos solamente por cepillarse los dientes. Si se merece esa consola de videojuegos es porque durante 15 días se cepilló los dientes, durante 15 días tendió la cama, durante 15 días organizaba su cuarto, organizaba sus juguetes, lo que sea, ¿sí? Ahí sí es significativo que todo ese tipo de conductas tan bonitas, tan funcionales, hayan sido significativas y yo pueda obtener mi Xbox, ¿sí? Mi consola, ¿ven? Entonces, eso tiene que ver con ese entrenamiento en habilidades sociales. Seguramente ustedes, con sus hijos, con sus hermanos menores, con sus primos, con quien sea, han trabajado consciente e inconscientemente con todos estos procesos de modificación de conducta. Lo han hecho, ¿sí? Porque es algo que se trabaja permanentemente, ¿sí? Si yo me paso un semáforo en rojo en mi carro, pues entonces yo voy a recibir una multa. Mi conducta de pasarme en rojo me generó una sanción. ¿Ven? Si yo quiero estas máquinas y yo le introduzco una moneda y le oprimo un botón que dice F12 y ese F12 me arroja un paquete de mini chip, que me ocurre a mí, ¿sí? Fíjense que aquí ya estamos hablando de que estamos presionando palanca, ¿sí? Para obtener un refuerzo, ¿ven? Entonces, es algo que manejamos cotidianamente, ¿sí? Y ya vamos a mirar más adelante otras cosas. En el condicionamiento de respuestas emocionales, ¿sí? Experimentos donde una respuesta emocional, como por ejemplo el miedo, se condiciona a un objeto a través de experiencias repetidas, ¿sí? Entonces, si yo he tenido experiencias traumáticas con perros, ¿sí? Porque pasé por una cuadra y yo era pequeñito y un perro se me lanzó a quererme morder o me asustó, pues claro, yo quedé totalmente paralizado, ¿sí? ¿Qué aprendí ahí? A que ese perro me pegó un susto impresionante, ¿sí? Y cuando yo paso por esa cuadra que a mí se me olvida, el perro me la dedicó a mí. Entonces, con el paso de los días,
esas experiencias negativas repetidas me están generando el aprendizaje del miedo como tal. Que eso fue lo que hizo Watson. Ahí en la foto que ustedes están viendo, hay un niño que está supremamente asustado, llorando, ¿sí? Porque Watson trabajó muchísimo lo que tiene que ver con la generalización. Porque Watson lo que hizo fue, bueno, cuando el niño no tenía miedo a los objetos de peluche, el niño actuaba muy naturalmente con un oso de peluche, ¿sí? Entonces el niño jugaba con él, el niño lo abrazaba, el niño le parecía muy bonito. Entonces lo que hizo Watson fue que cada vez de que le aparecía en el contexto el niño, el oso de peluche, Watson hacía sonar una lámina de acero durísimo, ¿sí? Entonces, claro, el niño se asustaba y empezaba a responder con llanto, ¿sí? Volvía a aparecer el osito y volvía el golpe fuerte en la lámina de acero. Y así sucesivamente, continuamente. Entonces, ya fíjense cómo se generó un condicionamiento a una respuesta emocional como el miedo solamente cuando aparecía el osito de peluche, ¿sí? Pero como Watson quería aún más todavía y demostrar cómo el miedo se aprendía y se generalizaba, pues lo que hizo fue que ya no solamente aparecía con el oso de peluche, sino también aparecía con otro tipo de objetos de peluche o conejos, ¿ven? Entonces el niño generalizó de que las cosas o los objetos o los seres vivos de peluche eran un peligro porque los asustaba. Entonces fíjense cómo Watson trabajó ese condicionamiento de las respuestas emocionales y le generó o le enseñó a tener miedo a este niño, ¿sí? Entonces es algo muy claro de cómo se condiciona a un objeto a través de experiencias repetitivas a que yo adquiera ese miedo, ¿sí? Entonces es lo que nosotros generamos con respecto a la aplicación del conductismo para la modificación de conductas con ese niño que está siendo un poco brusco con la mamá, ¿sí? Que quiere pegarle a la mamá y lo que queremos es modificar esa conducta, ¿sí? Pero deben darse una serie de condiciones adecuadas para que se dé esa modificación de conducta, ¿sí? Ya vamos a mirar. Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar de los diferentes tipos de castigo y refuerzo. Tengamos en cuenta este cuadrito que aparece acá, ¿sí? Estamos hablando que vamos a dar algo positivo, vamos a obtener algo agradable, ¿sí? Vamos a tener algo desagradable cuando damos algo también, ¿sí? Ya lo vamos a explicar más en detalle. Vamos a quitar algo agradable y vamos a quitar algo desagradable, que sería el refuerzo negativo y el castigo negativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del refuerzo positivo, es simplemente que mi conducta, que ha sido buena, ¿sí? Voy a recibir amor, voy a recibir afecto, voy a recibir abrazos, voy a recibir besos. Y eso es algo agradable. Entonces, por haberme comportado bien, la gente me aplaudió, o la gente me felicitó, o la gente sonrió conmigo, o la gente me abrazó, que es la imagen que aparece acá, ¿sí? Cuando eh, cuando hice algo negativo, ¿sí? Entonces hoy voy a tener algo desagradable. Entonces, aquí lo que nos está planteando es de que yo me ensucié, entonces, ¿qué voy a obtener? Un castigo. Es decir, que mi conducta negativa recibió un castigo, ¿sí? Es decir, algo desagradable. ¿Qué es lo desagradable acá en este ejemplo? Pues de que, pues fíjense, mi papá me hace mal la cara, mi papá está enojado,
mi papá me grita, mi papá me regaña, ¿sí? Entonces, ahí está, por haberme comportado mal, por haber dañado la ropa, por haberme ensuciado, ahí está ese castigo, ¿sí? Simplemente es la contingencia a mi conducta negativa, la sanción, es decir, el castigo, ¿sí? Que es diferente a este castigo negativo, ¿sí? Entonces, como yo no hice mis tareas, ¿sí? Acá estamos hablando de quitar algo agradable. Cuando, o si yo me agarré, por ejemplo, con alguno de estos niños, que aparece acá en esta foto, en esta imagen, pues, ¿qué hace mi mamá? ¿O qué hace mi papá? ¿O qué hace la profesora? Me retira de ese ambiente que me gusta, ¿sí? Me retiran, ¿ven? Entonces, me quitan algo desagradable. ¿Pero por qué me quitan de eso que me gusta hacer? Pues porque me porté mal, ¿sí? O no hice las tareas, o escupí al compañero, o dije una palabra grosera, bueno, lo que sea. Pero voy a quitar algo desagradable. Tú te portaste mal, entonces camina, te retiro del sitio que te genera satisfacción, ¿sí? Ahora, en cuanto al refuerzo negativo, digamos que el refuerzo negativo lo que nos plantea a nosotros acá es que eh, se los voy a colocar con un ejemplo, ¿sí? Yo en mi trabajo, yo acostumbro llegar tarde, ¿sí? Entonces, como en las últimas 3 semanas o en el último mes, yo he llegado media hora tarde en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces el jefe me dice, bueno, como usted ha llegado tarde durante 20 días o durante un mes, entonces usted no va a salir a las 5, usted va a salir a las 6, ¿sí? Durante el siguiente mes usted va a salir a las 6 de la tarde. ¿Ven? Entonces, solamente le voy a retirar ese castigo, ¿sí? Si usted durante los siguientes 15 días usted me llega puntual, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a llegar a las 8 de la mañana a mi lugar de trabajo y mi jefe o el supervisor me lleva la cuenta y me registra mi hora de llegada, entonces me coloca un chulito, 8 de la mañana, llegó, al día siguiente lo mismo, ta, ta, ta. Entonces, cuando yo cumplí esa tarea que me habían encomendado, entonces me dice, bueno, a partir de mañana usted ya puede salir a las 5 de la tarde, porque usted ya está llegando muy puntual. ¿Ven? Entonces, es eso, que lo que nos está diciendo el refuerzo negativo. Yo le quito algo desagradable. Yo le había puesto una sanción, ¿sí? Coloquémoslo con otro ejemplo. Digamos que yo le pedí el favor a mi hijo que me ayudara a cuidar a la hermanita, ¿sí? Entonces no me hizo caso. O sea, no me estaba cumpliendo con esa tarea. No me estaba ayudando a cuidar a mi hermanita, perdón, a la hermanita de él, a mi otra hija, pues. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la sanción que yo le coloqué es, bueno, durante los siguientes 10 días vas a tener que lavar la loza, porque tú no me quisiste colaborar. Y aparte de eso, vas a sacar la basura tú allá al chul de basura, ¿sí? Durante 15 días, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que mi hijo está colaborándome con el cuidado de la niña, ¿sí? Y que lo está haciendo de una manera muy frecuente, entonces, cuando pasan esos días, yo le levanto la sanción. Entonces yo le digo, ya, mi hijo, ya no tienes que lavar más la loza, ya no tienes que sacar la basura tú, ¿sí? Porque ya me estás colaborando. Entonces, fíjense ustedes que estamos quitando algo desagradable en el refuerzo negativo. Cuando nosotros quitamos algo agradable, es un castigo negativo. Alejo a la persona del momento o del sitio que le está generando placer o satisfacción o alegría, ¿sí? Cuando nosotros le damos algo agradable por una conducta bonita, es lo que se llama el refuerzo positivo, o cuando le damos algo desagradable,
que es que me pegó un grito mi padre, entonces ahí estamos hablando de ese castigo positivo. Entonces, fíjense cómo aquí lo que nos están planteando es que mi conducta genera consecuencias. ¿Ven? Que era lo que nos decía Tordan con la ley del efecto, o lo que nos decía pues Skinner con su condicionamiento operante. ¿Sí? A ver. Aquí hay algo muy importante que tenemos que mencionar con respecto a todos estos temas. Hay algo que se llama programas de reforzamiento. ¿Sí? Estos programas de reforzamiento lo que nos están planteando es de que hay unas consecuencias, que es lo que llama un reforzamiento continuo. ¿Sí? Esos programas de reforzamiento es de que el niño emite la conducta y yo lo premio. ¿Sí? Digamos que el problema que tiene el reforzamiento positivo, ¿sí? Es de que, perdón, el reforzamiento continuo, es de que el niño se porta bien y yo lo premio. Entonces el niño aprendió a que se comportó bien y ya está estirando la mano para recibir el premio. Digamos que sí logramos que la conducta positiva o la conducta que yo espero que se dé, se presente. ¿Sí? Pero cuando yo dejo de dar el refuerzo, pues la conducta empieza a disminuir. Ah, pues si usted no me está dando mi premio, pues entonces no voy a seguir adelante. ¿Ven? Entonces, aquí estamos viendo en este ejemplo del reforzamiento continuo, pues que si le quitamos el premio, pues el niño deja de responder como queremos nosotros. Entonces, para manejar eso, Skinner trabajó diferentes programas de reforzamiento. Uno de ellos se llama el programa de razón fija, un programa de reforzamiento de razón fija, un programa de reforzamiento de razón variable. ¿Sí? Esos programas de reforzamiento de razón fija, ¿sí? Está haciendo referencia a las conductas. ¿Sí? Por decir algo, o el ejemplo que les puedo dar, me ponen la tarea de que tengo que, después de jugar, organizar mis juguetes. ¿Sí? Entonces, si yo soy el niño, me dicen eso, vaya, organice sus juguetes. ¿Sí? Entonces, le voy a decir que porque tiene la conducta de organizar los juguetes, yo lo voy a premiar. Pero ya no como el reforzamiento continuo, sino ya lo voy a hacer con un programa de razón fija 5. Ese programa de razón fija 5 dice que te voy a premiar cada 5 veces que cada 5 momentos o 5 veces que tú me muestres que organizaste los juguetes. No 3, no 4, 5. ¿Sí? Por eso se habla de razón fija 5. Uno puede tener razón fija 10, uno puede tener razón fija 3 o razón fija, pero es que cada vez que cumpla la tarea, en este caso las 5 veces, pues lo voy a premiar. Antes no. ¿Sí? A nivel laboral, por ejemplo, yo voy a decir a los trabajadores que trabajan en fábricas, entonces, la persona que me traiga, cuando hablamos nosotros de programa de razón fija, ¿sí? Cuando alguien me traiga 15 pantalones terminados, le doy un premio, le doy un bono de 500.000 pesos. ¿Sí? Si la persona me trae 13 pantalones terminados, le digo, no son 13, yo le pedí 15 pantalones bien terminados. Acuérdese, programa de razón fija 15. ¿Sí? Si me trajo 14, no, hombre,
lo voy a premiar, usted se va a ganar el bono de 500.000 pesos cuando usted me traiga los 15 pantalones bien terminados. Antes no. Si usted me trae 18, no, yo le pago por los 15. Y le voy a pagar lo mismo, ¿sí? Los 200.000 pesos. ¿Sí? No le voy a pagar que porque me trajo 3 más, no le voy a pagar más. No. O sea, le estoy diciendo, yo le pago por medio de este programa razón fija 15 los 200.000 pesos. Pero no se lo voy a pagar si usted me trae 13 pantalones. O no le voy a dar más plata si usted me trae 18 pantalones. ¿Ven? Ese es un programa de razón fija, 15 en este ejemplo que les estoy colocando. Si estamos hablando de un programa de razón variable, pues como su nombre lo indica, ese programa de razón variable, si es que yo lo premio. ¿Cuántos pantalones me trajiste? 5. Ah, tenga, te voy a pagar, de acuerdo a la cantidad, te voy a pagar algo. ¿Sí? Al día siguiente me trae 3. Ah, yo te pago los 3. Está cumpliendo con la tarea, pero no le estoy exigiendo un tope, pero simplemente le estoy diciendo, me trajiste 3, te los pago. Me trajiste 5, te los pago. ¿Sí? Razón variable. Programa de razón variable. ¿Sí? Y esto permite que yo controle las conductas de las personas. ¿Sí? Porque estoy manteniendo el nivel alto, perdón, de respuestas que yo quiero que tengan. ¿Ven? Ahora, ese es el programa, el ejemplo que yo les acabo de dar, hace parte del programa de razón fija y un programa de razón variable. ¿Sí? Acuérdense, programa de razón fija 15. Entonces yo lo premio si usted me trae los 15 pantalones. ¿Sí? Yo lo premio si tú me muestras que arreglaste tus juguetes 5 veces. Antes no. ¿Sí? Entonces ahí lo estoy premiando. Y el programa de razón variable es de que me arreglaste los juguetes, entonces me lo mostraste en la segunda vez que lo arreglaste, te premio, ¿sí? Me lo volviste a mostrar cuando lo arreglaste en una cuarta vez, ¿listo? ¿Sí? O sea, es un programa de razón variable, ¿sí? Entonces, yo puedo jugar con razón variable 5, o razón variable 10, o razón variable 15. ¿Sí? Entonces, ahí yo mantengo la conducta incrementándose. ¿Sí? Por lo general no se disminuye. ¿Sí? Esos son tipos de programas de razón. Cuando hablamos de razón, estamos hablando del número de conductas que yo espero que la persona emita. ¿Sí? Cuando hablamos de razón es número de conducta. ¿Sí? Hagan de cuenta que es un programa de razón, es decir, respuesta 5. ¿Sí? Y respuestas obviamente favorables. ¿Sí? Si digamos, se me ocurre dar un ejemplo un poco desfachatado, pero si yo hago parte de un grupo de delincuentes, entonces me dice mi jefe, el maleante, me dice, usted tiene que robar 5 relojes. Entonces es un programa de razón fija, 5. ¿Sí? Tráigame los relojes. ¿Ven? Entonces ahí yo estoy cumpliendo con la cuota que me está planteando mi jefe. ¿Ven? O si es un programa de razón variable, entonces le traje un reloj, no robé más, no sé, no me fue bien, entonces, igual, listo, entonces yo le pago ese reloj. ¿Ven? Entonces es esa parte. Bueno. Y por el otro lado, estamos hablando de un programa de intervalo fijo o intervalo variable. Acuérdense, el anterior era un programa de razón fija, un programa de razón variable, que es el número de conducta. Ahora, el programa de intervalo fijo hace referencia al tiempo y el programa de intervalo variable también hace referencia al tiempo. ¿Sí? Y esto también nos ayuda a mantener las conductas de los muchachos.
o de las personas, o de los estudiantes, ¿sí? O inclusive las parejas, no sé. Todo esto se utiliza en diferentes contextos familiares, sociales, académicos, laborales, se utiliza frecuentemente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un programa cuando nosotros hablamos de un programa de intervalo fijo es, yo lo voy a premiar cada 2 días. ¿Ven? Son 2 días es un tiempo, ¿sí? Yo lo puedo premiar cada 5 minutos, cada 5 horas, ¿ven? Pero aquí no estoy pendiente de si la persona emitió conductas o no. Simplemente llegó, y eso se trabaja muchísimo en la modificación de conducta cuando uno trabaja con la caja de Skinner, cuando uno está trabajando, por ejemplo, en la Conrad, cuando yo estuve en segundo y en tercer semestre, trabajamos en laboratorio con las raticas de laboratorio, con esas raticas blancas, ¿ven? Entonces, uno tenía que condicionar a las ratas. Entonces, cuando uno quería que ella presionara, entonces eh, podríamos estar utilizando un programa de razón o un programa de intervalo. El programa de intervalo fijo es de que yo cada 5 minuticos le voy, en el caso de las raticas, le arrojo la pelotica, ¿sí? Y no emitió ninguna conducta, simplemente cayó la pelotica de comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasaron los 5 minutos, ¿sí? Entonces, la persona o el animalito en este caso, pues no tiene ningún esfuerzo de emitir ningún tipo de conducta porque se está manejándose el tiempo. Programas de intervalo fijo. Vuelvo y digo, el programa de intervalo fijo puede ser 5 minutos, 5 horas, 5 días, 5 meses, bueno, porque estamos hablando con el tiempo. Ahora, si nosotros hablamos de un programa de intervalo variable, un programa de intervalo variable, es también, o sea, estar manejando el tiempo. Entonces yo refuerzo, y la palabra es eso, reforzar, ¿sí? Yo refuerzo lo que estamos, cuando hablamos del tiempo, ¿sí? Es decir, yo refuerzo cada 3 minutos, luego refuerzo cada 2 minutos, luego refuerzo cada 5 minutos, ¿sí? Es decir, yo refuerzo cuando quiera. Cuando pasa 3 minutos, 5 minutos, 5 horas, o sea, yo refuerzo cuando yo quiera. Entonces, la persona o el animalito no va a saber cuándo va a recibir la conducta, el premio, no lo va a saber. Entonces, muchas veces, a diferencia del reforzador, del refuerzo continuo, acuérdense que el refuerzo continuo es de que yo emito la conducta y obtengo el premio. Conducta, consecuencia, conducta, consecuencia, ¿sí? Pero no, queremos modificar las conductas haciendo uso de estos programas de razón o de intervalo, ¿sí? Entonces, repito, el programa de intervalo fijo o un programa de intervalo variable. Tengan en cuenta los dos conceptos. Razón tiene que ver con número de conductas. Intervalo tiene que ver con número de tiempo o el tiempo que pasa, ¿sí? Eso es lo que nos está planteando, pues prácticamente los procesos de aprendizaje según el condicionamiento operante, según el conductismo, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante que mencionar, ¿sí? Cuando el niño emite una conducta, para que el refuerzo sea favorable, tiene que ser contingente, es decir, contiguo, ¿sí? Emito la conducta, inmediatamente lo premio. O emito la conducta negativa, inmediatamente lo castigo, ¿sí? Es contingente, ¿sí? Seguido a.
La conducta positiva inmediatamente es seguida de un premio. La conducta negativa es inmediatamente sancionada, pero inmediatamente. Muchas veces los niños se comportan de una manera negativa, son rebeldes, son groseros, eh, son sí, se comportan mal. Entonces, como los papás están trabajando, entonces la abuelita está acumulando todos los comportamientos negativos del niño. Y cuando llega el papá o llega la mamá por la tarde, noche, entonces la abuelita tiene un listado de todas las conductas negativas. Entonces, fíjense que ahí no funciona bien eso, porque es que cuando el niño ve que llega el papá o la mamá, lo que quiere hacer el niño pequeño es salir corriendo y abrazar a la mamá o abrazar al papá y demostrarle el afecto y demostrarle el amor, ¿sí? Pero cuando el niño llega y lo que hace el papá es pegarle, qué regaño, o la mamá lo mismo, o lo coge a juguete, o sea, ¿por qué me está pegando mi papá? ¿Por qué me está pegando mi mamá? O sea, me está castigando porque yo le expreso mi cariño, me está castigando porque yo salí corriendo a abrazarlo, ¿ven? Entonces, por eso se dice que si se presenta una conducta negativa, el castigo tiene que ser inmediato. Cuando se presenta una conducta, eso es lo que se refiere al contingente, ¿sí? Cuando la conducta es positiva, debe ser premiado inmediatamente, ¿sí? No después, porque a mí se me olvida, ¿sí? O por ejemplo, si yo lo voy a sancionar, yo le digo a mi hijo, como tú te portaste mal entonces, y son las 10 de la mañana, como tú te portaste mal entonces, no me vas a ver el programa del Chavo del 8 a las 4 de la tarde. ¿Cómo controlo yo eso? A mí de pronto se me olvida, ¿ven? Entonces, tiene que ser contingente, sea castigo o sea refuerzo, ¿sí? Pero tiene que ser inmediato a la conducta positiva o a la conducta negativa, ¿sí? Eso es lo que nos está planteando todos los procesos de aprendizaje. Ahora, otra cosa que es muy importante para generar modificación del comportamiento es, tiene que ver con la manera como yo mismo me estoy desautorizando. Profe, ¿Cómo que los... la interrumpo. Una Dime, pregunta. O sea, dime, dime. digamos, en el caso que su merced nos colocaba que el niño se portó todo el día mal y la abuelita, bueno, y entonces ya eso se deja pasar, ya no se coloca ningún castigo ni nada. Eh, digamos que no va a ser efectivo. O sea, pues primero ya ha pasado muchas horas, ¿sí? Por eso la idea es de que cuando se comporten negativamente o haya un mal comportamiento, el castigo tiene que ser inmediato, ¿sí? Tiene que ser inmediato. Entonces, por eso debe generar la abuelita, en cierta manera, un comportamiento de autoridad para que no tenga que esperar a que lleguen los papás y sancionen al niño, ¿sí? Con permiso. Ya Gracias. las cosas, estoy en clase. La cuestión, la cuestión está, aunque si usted se llama Iván Fernando, perdón un instante, muchachos, préstame tu cédula, Sí, por claro, favor. profe. Un instante, muchachos. Sí, claro, profe. O algún documento que lo represente a su usted. Gracias. Muchas gracias, profesor. Mucho gusto, chao, que estés bien. Entonces, no puede ser, no puede presentarse esa sanción después de 5 o 6 horas. No va a tener el mismo efecto. Por eso les digo, a mí se me pasa por alto y a mí se me olvidó sancionarlo. No es bueno. O sea, no va a impactar, ¿sí? Hay un tiempo en donde si yo le digo al niño, por favor cepíllate los dientes, ¿sí? Y el niño no me hace caso, ¿cuánto tiempo se puede estar demorando niños de 5 años cepillando los dientes? Digamos que 2 minutos, 3 minutos. Entonces yo espero que el tiempo de latencia, es decir, el tiempo de cepillarse los dientes sea de
3 minutos. Si ya han pasado los 3 minutos, el niño no ha terminado de cepillarse o no ha empezado a cepillarse, eso ya es desobediencia. Y cuando esa desobediencia se presenta, inmediatamente tengo que sancionar, ¿sí? Tengo que castigar. Entonces, la cuestión está en que tiene que ser, por eso yo hablo de la contingencia, es decir, que la conducta se emite, sea positiva o negativa, y debe dársele el refuerzo o el castigo inmediatamente, ¿sí? Porque a veces no lo hacemos de esa forma, ¿sí? Y el otro, bueno, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, señor, profe, muchas gracias. Ok, ahora, un error que también a veces cometemos nosotros es de que a veces nosotros lo que hacemos es que el niño se comporta mal, ¡pum!, le pegamos el regaño, o lo castigamos, o lo sancionamos. Y al día siguiente el niño tuvo la misma conducta y no lo sancionamos. O sea, no le decimos nada. ¿Ven? Entonces, si yo estoy diciendo un no para hoy, tiene que ser un no para el día siguiente también. Porque en cierta manera le estamos diciendo al niño, ¿sí?, de que hay momentos en que usted puede ser desobediente. ¿Ven? Entonces, debe haber una gran coherencia entre mis normas establecidas y mis sanciones o mis premios que también se han sido establecidos, ¿sí? O lo que pasa también que es algo negativo, cuando los papás normalmente se desautorizan. Pero no le diga así, pero no haga eso. O sea, es mejor que yo lo que puedo hacer es hablar con mi pareja, aparte y decir, venga, no me vuelva a desautorizar, por favor. Hagámonos un lenguaje de señas o hagámonos un gesto, pero no nos desautoricemos, porque los niños son supremamente pilosos y se dan cuenta de eso. ¿Ven? Entonces, aquí lo importante es de que la persona sea coherente con lo que está sancionando o con lo que está premiando, que sea contiguo, que sea contingente, por eso les digo. Entonces, ahí estamos hablando de esos procesos de aprendizaje que a veces nosotros caemos en esos errores, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, señor. ¿Hay alguna inquietud? No, señor. Bueno, no sé, no. De pronto el viernes abordaremos otras cosas importantes del conductismo. Mañana vamos a tener nuestro parcial. Obviamente este tema de la teoría de la corriente conductual no la vamos a evaluar mañana, la evaluaríamos en el segundo parcial, ¿sí? Pero sí hay algunas otras cosas que tengo que mencionarles y ya las estaremos pues como abordando seguramente el viernes, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes que vienen acá a la universidad y pues yo pienso que el sonido del televisor en el aula de clase para las personas, si yo estoy en el aula de clase y les estoy socializando la clase, por lo que ha pasado en varias ocasiones, que el sonido se distorsiona, el sonido no es bueno. Entonces, lo hemos estado hablando pues con la dirección académica y con algunos profesores que lo importante para que la clase sea bien recibida por los estudiantes y que se entienda bien lo que el profesor explica, pues que se haga de esta manera virtual, ¿sí? Igual yo estoy acá en la universidad, pero lo digo porque pues algunas personas que de pronto vienen acá y quieren recibir la clase presencial, pues por ellos bien, porque van a escuchar perfectamente las explicaciones de los profesores. Pero los que están en la casa, cuando uno está en el aula de clase hablando,
Entonces uno pues no se pone a pensar si están entendiendo bien o no, o se puso lento el Zoom, no sé, o el sonido se distorsiona. Entonces las personas que están en casa y nosotros acá en la universidad pues, salen perdiendo. Por eso lo importante es de que si nosotros veamos o tenemos la virtualidad, podamos recibirlo de esta manera. Es un beneficio para el aprendizaje y para recibir la información como debe ser. Es mi punto de vista, pues obviamente uno acata las indicaciones de dirección académica, pero como les digo, ya se ha mencionado que muchas veces las personas que están en casa, cuando uno está en el aula de clase acá en la universidad, pues el sonido no es como el mejor. Bueno, muchachos, hemos terminado la sesión de hoy. Recuerden que mañana tenemos el primer parcial, entonces vamos a estar muy juiciosos. Creo que ustedes también tienen un parcial con el profesor Avilés, entonces traten de que puedan salir antes para que ustedes puedan descansar un poco para que comencemos nosotros a las 8:10 el parcial. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, sí, señor. Listo, profesor. Nos veremos. Profe, muchas gracias. Nos Listo, veremos profe, mañana. gracias. Gracias, Chao, profe. chao. Que estén bien. Chao, Hasta chao. mañana, profe. Chao, Gracias. chao, muchachos. Que estén bien. Chao, chao.